Bueno, el título de mi conferencia es Impactos y sobrecostos generados por el COVID-19 en contratos de construcción. Evidentemente es un tema extremadamente amplio, extremadamente complejo, no es un tema lineal. Por ello voy a efectuar algunas reflexiones genéricas, tanto desde la perspectiva desde la obra pública como desde la perspectiva de los contratos privados de construcción. Evidentemente todas las declaraciones que haga y todas las reflexiones que haga son a título puramente personal y no comprometen en nada a las instituciones a las que pueda pertenecer, ¿no? Eh, bueno, básicamente todos tenemos una idea elemental de lo que es un contrato de construcción, ¿no? Es un contrato, es un subtipo del contrato de obra en el cual existe un contratista que se compromete a ejecutar un alcance de trabajos y entregarlo sustancialmente culminado al comitente, y este a su vez se compromete a una eh, remuneración en dinero, ¿no? Evidentemente hay muchísimas más complejidades, ¿no? Hay Project Delivery System, sistemas de fijación de precio, una serie de cláusulas, una serie de riesgos involucrados, pero este es el esquema nuclear, ¿no? Lo más elemental del contrato de construcción. Actualmente existen dos grandes eventos sobrevenidos, es decir, posteriores a la celebración del contrato de construcción, que han venido generando sobrecostos importantes a las partes. Vamos a ver al final del día quién debe asumir esos sobrecostos o quién puede asumir esos sobrecostos. En primer lugar, tenemos la pandemia de COVID-19 como hecho en sí mismo considerado, ¿sí? Como un evento no imputable a las partes, sobrevenido. Y por otro lado tenemos también relacionada seguramente a la pandemia, pero está mucho más concretado, que son las medidas legales gubernamentales de contención. Y básicamente me refiero al decreto supremo número 044-2020, que se encuentra asociado al confinamiento obligatorio de los ciudadanos y que hizo legalmente imposible la ejecución de muchos proyectos de construcción, salvo contadas excepciones. Y más recientemente tenemos la resolución ministerial 239-2020, que regula lineamientos para el plan de seguridad y contención del contagio de COVID-19, ¿no? Bueno, los sobrecostos asociados tanto a la pandemia como a los instrumentos normativos relacionados a la pandemia se pueden dividir en tres categorías, ¿ya? Sobrecostos asociados a la paralización y a la ampliación de plazo por las medidas gubernamentales de contención, que ya hemos visto cuáles son. En segundo lugar, sobrecostos asociados a la reactivación de los proyectos. Y seguramente van a ser los más importantes, aquellos, o los más significativos, o los más cuantiosos, los sobrecostos asociados a la ejecución de los proyectos post medidas gubernamentales de contención, ¿no? Pero considerando, pues, digamos, algunas consecuencias de estas normas que se van a mantener, y me refiero en particular a todo lo que tiene que ver con la implementación de medidas de seguridad y salud en el trabajo, y también considerando, pues, la obligación o las obligaciones que tienen las empresas de velar por evitar los contagios de esta enfermedad entre sus trabajadores, ¿no? Pasemos a referirnos un poco más desglosadamente a los sobrecostos asociados a la paralización y ampliación de plazo. Evidentemente, esto tiene razón de ser, o esto tiene, o se van a presentar este tipo de sobrecostos cuando las partes del contrato de construcción hayan decidido que el proyecto es viable y hayan decidido reanudar la ejecución del proyecto. Perfectamente podría ocurrir lo opuesto, ¿no? Podría ocurrir que ya sea por fuerza mayor prolongada, ya sea por gatillo de una cláusula que establece un tope máximo de días de paralización, o ya sea por mutuo disenso, por mutuo acuerdo de las partes, estas podrían simplemente dejar resuelto o dejar extinto el contrato, ¿sí? Y ya no seguir con el proyecto, en cuyo caso tendrían que liquidar la obra. Es una posibilidad, ¿sí? De repente a ninguna de las partes le conviene seguir con el proyecto, podría darse. Pero en un escenario en que el proyecto continúe, va a haber seguramente una ampliación de plazo, porque es muy probable que haya habido impacto en la ruta crítica del contratista de cara a la ejecución de los trabajos. Entonces, si es que se da este supuesto de ampliación de plazo por impacto en la ruta crítica, van a haber sobrecostos que estamos viendo frente a nosotros, ¿no? En primer lugar, los costos extra durante la suspensión, por ejemplo, la guardianía, la seguridad extra, sobrecostos asociados a la propia ampliación de plazo o extension of time, por sus siglas en inglés, y acá tiene mucho que ver los gastos generales variables. También el reglamento de contrataciones del Estado, digamos, admite que
sean reconocidos costos directos en el marco de ampliaciones de plazo, pero lo más paradigmático en las ampliaciones de plazo son los costos asociados a la organización, al montaje de la empresa, a la carta fianza de fiel cumplimiento y a los seguros, o sea, gastos generales variables en función del tiempo. Además de eso, también van a haber costos por mitigación en los que tiene que incurrir seguramente el contratista, ¿no? Por ejemplo, si es que hay una paralización, el contratista no podría permanecer con el 100% de su equipo en campo in situ, sino que tendría que probablemente, y esto haciendo un análisis costo-beneficio, seguramente va a tener que desmovilizar y volver a movilizar. Va a costar, pero va a costar menos que quedarse el 100% del tiempo de la paralización en obra, en campo. También seguramente van a haber asociadas la frustración de expectativas de lucro, ¿no? Porque un contratista, pues, es una empresa que se dedica a obtener margen de proyectos y tiene la expectativa de acabar el proyecto en el tiempo planteado en el cronograma para poder migrar a otro proyecto y obtener utilidad. A eso se dedica. Si no pudiera hacer eso, quebraría en el mercado. Entonces, la paralización de alguna forma frustra sus expectativas de lucro. Y seguramente también del comitente, no solamente del contratista, porque el comitente se ve afectado toda vez que no llega a tiempo o en el tiempo planteado a la puesta en operación comercial del proyecto. O sea, no puede ponerlo en marcha. Si puede ponerlo en marcha, no obtener el ingreso deseado. ¿Okay? Va a tener seguramente problemas también de bancabilidad o con los bancos. La otra subcategoría de costos asociados a la reactivación de proyectos tiene que ver con, o la otra subcategoría de costos en general tiene que ver con la reactivación de proyectos, ¿no? Y en estos casos tenemos costos asociados a la obtención de las autorizaciones para la reanudación de obras, ¿sí? Que, bueno, tanto proyectos públicos como privados tienen que seguir un procedimiento que implica que al final se le va a otorgar un código, ¿no? El código SICOVID a este contratista para que continúe con el proyecto paralizado. Y uno de los requisitos para obtener este SICOVID, para obtener la reanudación, la permisión para la reanudación del ministerio correspondiente, es elaborar un plan de vigilancia, de prevención y control, prevención y control de la salud de los trabajadores, ¿no? Según la resolución ministerial 239, 2020 es ahí, ¿no? 2929. Entonces, este plan de vigilancia tiene conceptos que vamos a ver más adelante. Son conceptos importantes tanto de cara a la reactivación como en la ejecución post-reactivación y que son conceptos que van a generar una serie de sobrecostos muy importantes. Lo vamos a ver en detalle a continuación. Pero no solo eso, ya este plan de vigilancia tiene que ser implementado en cadena. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en un proyecto de asociación público-privada, ¿no? Tienes el concesionario que tiene a su cargo la realización del proyecto, tanto en sus etapas preoperativa como operativa. Pero la etapa preoperativa, pues básicamente es una construcción llave en mano, por así decirlo, ¿no? Porque hay ingeniería, arranque involucrado. Ya, esa etapa preoperativa involucra pues que el concesionario, al menos parcialmente, es un contratista del Estado. Pero suele ser que el concesionario, por muchas razones, que básicamente tienen que ver con quedar aislado contra el riesgo constructivo y el riesgo técnico, subcontrata, ¿sí?, la totalidad de la etapa constructiva a un EPCista, a un contratista general. Ya, ¿quién va a tener que implementar este plan de vigilancia y prevención y control de salud de los trabajadores? ¿El concesionario por la etapa constructiva, el contratista general o los múltiples subcontratistas que puedan tener este contratista general? La respuesta es todos, ¿no? Es una implementación en cadena, claro. Los planes van a tener que estar alineados, concatenados unos con otros, pero todos van a tener que incurrir en costos para, en lo concerniente a su alcance de trabajos, no se van a duplicar, evidentemente, implementar este plan de vigilancia, de prevención y control, ¿no? Entonces todos van a asumir los costos. Bueno, vamos a ver si es que se puede trasladar a sus respectivos clientes. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, entre los asociados a la ejecución de proyectos post medidas gubernamentales de contención, pero considerando la pandemia, tenemos una serie de costos que derivan precisamente de la implementación de este protocolo o de este plan de vigilancia que les acabo de mencionar. Y como vamos a ver, son costos importantes y son costos que no solamente se incurren una vez en el tiempo, sino que se van a tener que ir incurriendo varias veces. Ejemplo, adquisición de pruebas serológicas y moleculares, ¿sí? De hecho, para el personal que se va a reintegrar a trabajo
y que le toque efectuar actividades que son calificadas por la resolución ministerial como de riesgo medio en adelante, ¿sí? Van a tener que, al reingresar nomás, hacerse las pruebas, ¿sí? Y esto sin contar con que si estas personas pues presentan algún síntoma, una temperatura más allá de 38 grados, si no me equivoco, nuevamente van a tener que hacerse las pruebas. O sea, esta adquisición de pruebas, este set de pruebas que va a tener que tener el contratista que implemente su plan de vigilancia va a tener que ser continuo, permanente. No es un costo hundido o un costo fijo que lo cubres y ya se acabó. No, vas a ir tener que renovar, ir renovando tu stock hasta pues que la norma lo determine, ¿no? Además de eso, se van a tener que invertir en elementos de protección personal desechables, ¿no? Mascarillas quirúrgicas o comunitarias. Las comunitarias son, de alguna forma, los que son simples tapabocas, ¿no? Las quirúrgicas son las que tienen, pues, protección especial para que eviten que las personas eh, emanen las bacterias que naturalmente tienen en su organismo. Pero estas mascarillas, por más que podrían parecer inocuas en términos de costos, si ustedes se ponen a pensar en el número de personal, el número de miembros o el número de personas que interactúan en el proyecto, y además las veces que se van a tener que renovar, ¿sí? Las provisiones de mascarillas, sí podría ser un costo significativo. Además hay que tener en cuenta que estos materiales se tienen que desechar, digamos, empleando medidas específicas de protección, ¿sí? Entonces se tienen que emplear pues receptáculos especiales, manejarlos con todo cuidado. Esto también va a involucrar un sobrecosto. Además de ello, el personal va a tener que, probablemente, dependiendo de la cuantía de trabajadores de una empresa, va a tener que incorporarse personal médico, ¿no? O enfermeras, repito, dependiendo de la cuantía, a un equipo de seguridad y salud de la empresa, ¿no? Eh, Seguramente también van a haber cambios físicos, sobre todo en los campamentos, ¿no? Va a tener que eh, digamos, habilitarse áreas para la identificación de sintomatología, para la toma de temperatura, para las pruebas serológicas o moleculares. O sea, hay que seguramente hacer cambios a nivel físico en los campamentos o en las oficinas. Y esto también involucra un costo. Eh, Todo lo que estoy mencionando se deriva de la resolución ministerial 239, ¿eh? No es simplemente una conjetura mía. Otra cosa que hay que implementar son oficinas con ventilación adecuada, renovación cíclica de aire, ampliación de comedores, vestidores y hasta camas en los casos de los proyectos que involucran pues permanencia continua del personal. Eh, Esto ya lo vimos. Eh, Además de ello, y bueno, caray, de repente estoy siendo redundante, pero quiero que tengan en cuenta que esto no es para nada ligero, o sea, no es inocuo, no es en absoluto, eh, digamos, incidental, sino que va a generar grandes sobrecostos en los contratistas, en los ejecutores de proyectos. Limpieza y desinfección de ambientes del centro de trabajo, incluso limpieza del mobiliario. ¿Okay? Y esta limpieza, nuevamente, no va a tener que ser una sola vez, va a tener que ser permanente. ¿Sí? La permanencia se tiene que especificar en el plan de vigilancia, ¿no? En algunos proyectos también se va a tener que asumir el costo de transporte del personal, y este transporte va a tener que contar con las medidas de desinfección permanente, va a tener que contar con, no va a poder estar lleno, pues evidentemente, porque ahí no se estarían cumpliendo las condiciones de contención del contagio del COVID. Va a tener que contar pues con gel, digamos, algún tipo de equipamiento mínimo para minimizar la posibilidad de contagio. Además de ello, pues las empresas van a tener que incrementar los puntos de lavado de manos, los dispensadores de alcohol. Incluso la resolución ministerial habla de acompañamiento psicológico a los trabajadores que son pacientes que llegan a ser, pues, a resultar positivos con COVID. ¿Sí? Acompañamiento psicológico, charlas, medidas de prevención, monitoreo, pues así, medidas de salud mental. En el caso de personas que atienden al público, pues va a tener que implementarse barreras físicas, por ejemplo, mamparas, para evitar que las personas que atienden al público estén expuestas al contagio. Las reuniones y capacitaciones en su mayoría van a tener que ser virtualizadas. Seguramente hay muchas empresas que ya pueden contar con este mecanismo, pero si no lo cuentan, hay empresas que no lo tienen, van a tener que también invertir en virtualizar todos sus procesos internos, ¿no? En la medida de lo posible.
Y esto sin contar, evidentemente, los costos de los contratistas y los proveedores, cuya asignación en principio el contrato es el que va a determinar. Otros impactos en el presupuesto tienen que ver con el ausentismo y la rotación del personal. Y esto no solamente por los contagios directos que evidentemente podrían eventualmente producirse en el personal de obra, ¿no? Hay ausentismo que se justifica directamente en el contagio, pero incluso podría llegar a haber disrupciones por baja moral de los trabajadores, ¿no? No es lo mismo trabajar pues, de manera despreocupada que pensando que cualquier cosa que haga me va a contagiar, o cómo estará mi papá que está enfermo, o de repente pues me contagio y llevo el virus a mi familia. Eso, aunque esto sí no lo dice la norma, pero también va a ocurrir. Va a generar una pérdida de productividad de los recursos. Hasta ahora hemos visto los impactos directos en el presupuesto, en un escenario de ejecución de proyectos post-pandemia, pero también van a haber impactos en el tiempo. Bueno, al final del día los impactos en el tiempo y en el presupuesto están estrechamente asociados, pero hay algunos impactos que inciden primariamente en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, el distanciamiento social va a producir seguramente una reducción del ritmo de trabajo, ¿no? Evidentemente, el personal ya no puede interactuar a menos de 1 metro de distancia, ¿no? Y si no pueden interactuar, pues van a tener que reducir el ritmo de trabajo, van a tener que alternarse los días o los turnos de ejecución de trabajo, y esto solamente puede hacerse a través de una duplicación o una triplicación de horarios de trabajo hasta cierto punto, porque el día tiene 24 horas. Más allá de eso, van a haber atrasos, ¿sí? Va a haber impactos seguramente en la ruta crítica, y esto podría generar la necesidad de nuevas ampliaciones de plazo, distintas a las ampliaciones de plazo por paralización, ¿eh? Por paralización generada por el Decreto Supremo 044. Estamos hablando acá de una segunda ampliación de plazo, ¿no? Eh, para los proyectos que involucran adquisición de equipos o de procura o prefabricación o fabricación de equipos, sobre todo offshore, podría haber atrasos en la ejecución de órdenes de compra, ¿no? También puede haber un cronograma de orden de procura que se vea impactado, que se vea atrasado. Sin mencionar el desabastecimiento de los insumos, ¿no? Por ejemplo, el cemento, las dificultades con las importaciones. Y el personal clave expatriado, ¿no? Si yo tengo una persona, pues, que solamente va a venir para el commissioning y no es de un proyecto, pues, que involucra tecnología de punta, y no es una persona, pues, absolutamente fungible, ¿no? En un sentido metafórico del término, es decir, no es una persona del cual tengas profesionales, pues, un abanico de opciones en el mercado nacional, sino que es una persona que ve de los proyectos o del perfil que tú necesitas, existen solamente 15 en el mundo. Estoy simplificando, evidentemente. Pues si esta persona no puede venir, el proyecto se va a atrasar, o digamos, la actividad que requiere indispensablemente de esta persona se va a ver atrasada, y eso también podría generar una ampliación de plazo. Bueno, más allá de cómo se instauran los reclamos, evidentemente no se debe esperar a que el evento termine, a que el impacto se vislumbre en un 100% para que recién el contratista deba elevar su reclamo a la contraparte, ¿no? Sino que esto se debe hacer a la brevedad practicable, teniendo en cuenta registros contemporáneos y con la posibilidad de que este reclamo se vaya actualizando a medida que pasa el tiempo. La pregunta que nos trae a colación el día de hoy es ¿qué parte de un contrato de construcción debe asumir esos sobrecostos, ¿no? Producto del COVID? Y por sobrecostos me refiero a todo lo que hemos visto en la primera parte de la exposición, ¿no? Absolutamente todo. Evidentemente, lo primero que debo decir al respecto es que el contratista, en la medida de lo posible, tiene que mitigar estos impactos, tiene que mitigar los atrasos, tiene que mitigar los sobrecostos. Repito, en la medida de lo practicable, en la medida de lo razonable, en la medida de lo económicamente eficiente. Pues si puede hacer teletrabajo para avanzar un entregable de ingeniería en gabinete, no va a pedir una ampliación de plazo por eso, simplemente lo puede haber hecho, ¿no? Si es que es viable.
Si es que puedes desmovilizar y movilizar porque hay una paralización de 2 meses que es visible para el contratista, que lo haga, ¿no? No va a desperdiciar recursos manteniendo su personal en campo para luego reclamarle el 100% del costo, incluyendo aquella parte que pudo evitar a su contraparte, ¿no? Eso tampoco sería amparable desde el punto de vista legal. Si es que se dan los requisitos para una suspensión perfecta de labores, que es absolutamente excepcional, pero podría darse, también debe mitigar el impacto acudiendo a este mecanismo establecido por ley. Otra forma de mitigar es no reconocer absolutamente todo lo que ponga sobre la mesa un proveedor que a su vez está en una situación aguas abajo respecto a mí, que soy, imaginemos, contratista general, ¿no? Tengo que analizar bien su reclamo, tengo que ver si corresponde. No es que si yo le reconozco el 100%, yo puedo ir contra mi comitente, contra mi cliente, a decirle, ¿sabes qué? Como le reconocí el 100, tú págame el 100. Oye, no, pero de repente del 100 que te pidió, la mitad era infundado. Entonces tienes que hacer un análisis, ¿no? Un análisis de pertinencia del reclamo de los proveedores. Eso también es una forma de mitigar. Ya. Llegado a este punto, la pregunta clave es quién debe asumir los sobrecostos, el contratista o su contraparte contractual, que civilmente se llama el comitente, desde el derecho civil se llama el comitente, en la contratación con el Estado se llama la entidad, en la contratación internacional le llaman el propietario, ¿no? La propiedad, employer, owner, ¿no? Desde el punto de vista de la legislación peruana, para responder esta pregunta tenemos que hacer una bifurcación de regímenes normativos aplicables, ¿no? Por un lado tenemos el recientemente promulgado decreto legislativo 1486, que es del 9 de mayo de este año, que se aplica básicamente al régimen de contratos bajo el marco de la Ley de Contrataciones del Estado y también a los proyectos de reconstrucción con cambios y que en estos días, si no ya, va a ser ampliado o va a ser desarrollado por una directiva del OCE, ¿no? Este es un régimen aplicable. Por otro lado, tenemos el régimen de los contratos privados de construcción, ¿sí? No hay un régimen específico, podría haberlo en el futuro, pero no existe todavía. Un régimen específico, por ejemplo, para los contratos de concesión bajo el régimen de las APPs, ¿no? No hay un régimen específico. ¿Se aplicará lo que se pueda aplicar de los contratos privados de construcción? Sí, porque al final del día el Código Civil es un código de aplicación supletoria, tiene reglas de juego de aplicación supletoria. Evidentemente sin desdeñar todo lo que tiene que ver con buenas prácticas profesionales, usos y costumbres y buena fe, ¿no? Entonces vamos a ver qué dice este decreto legislativo 1486. Básicamente la filosofía de este decreto es que el Estado ha buscado asegurar la continuidad de los proyectos públicos, de obra pública. ¿Y por qué? Porque, y esto no lo dice la norma, esto es una opinión mía, porque al final del día detrás de los proyectos se busca servir un fin público, ¿no? Se busca mejorar la calidad de vida de las personas, se busca beneficiar a la colectividad, ¿sí? Se busca beneficiar a la población. Y de paso también se busca mantener las cadenas de pagos que involucran al contratista, contraparte de la entidad como uno de los eslabones. Y de esta forma indirectamente se están manteniendo los puestos de trabajo. Entonces el Estado ha buscado tener una actitud relativamente proactiva de cara a asegurar esta continuidad de los proyectos. ¿Cuáles son las medidas concretas que ha adoptado este decreto legislativo 1486 en los contratos de obra pública? Básicamente, sintetizando ya, haciendo una extrema síntesis, son 3. En primer lugar, veamos específicamente el dispositivo ya. En la segunda disposición complementaria transitoria, literal C, básicamente lo que dice la norma es que las entidades se encuentran facultadas para acordar con el ejecutor de la obra, o sea, el contratista, y el supervisor, o sea, no solo el contratista de obra, sino también la supervisión. Fíjense ustedes, las modificaciones contractuales que permitan implementar las medidas para la prevención y control frente a la propagación del COVID-19 dispuestas por los sectores competentes, debiendo reconocer el costo que ello demande. O sea, la entidad está facultada para modificar el contrato de obra, ¿sí? No con el propósito de implementar la medida de seguridad y salud o la medida de contención de la propagación del COVID, no, porque esto es una norma imperativa.
Es una norma que se va a aplicar sí o sí en contrato de obra pública, contrato de obra privada, aunque las partes no digan nada. Se aplica mandatoriamente. Lo que se va a implementar es la forma de reconocer el costo a estos contratistas, ¿no? Entonces, prácticamente, esta primera medida dice claramente que la entidad debe asumir el peso económico, ¿sí? De los sobrecostos generados por el COVID a través de modificaciones contractuales que implementen esos sobrecostos. Actualmente se dice que estas modificaciones no son precisamente o no necesariamente son adicionales, sino que son modificaciones complementarias de otro tipo, porque no necesariamente inciden en un incremento del alcance de trabajo, ¿no?, asumido por el contratista. Seguramente van a incidir en el costo, pero no necesariamente tienen un impacto directo en el alcance. No son como las típicas prestaciones adicionales. Pero bueno, seguramente la directiva de OCE va a aclarar un poco el panorama, sobre todo, por ejemplo, cómo se valorizan estos sobrecostos. Es a través de los pagos periódicos que recibe el contratista por los periodos relevantes de ejecución de la obra, lo recibe de una sola vez, a través de un sistema de costos reembolsables. Eso debería aclararlo la directiva, ¿no? A mi parecer, lo más salomónico es que pues, el pago ocurra bajo los mismos hitos de pago que el resto del contrato. Esto parecería ser lo más sencillo, ¿no? No necesariamente es lo que va a establecer la directiva de OCE. Pero la cosa es que el contratista se va a ver reconocido con estos costos, ¿no?, con estos sobrecostos. Además de ello, el decreto legislativo 1486 señala que el contratista puede pedir un adelanto directo, vamos a ver en qué contratos, de hasta 15% del monto total del contrato, y si es para materiales hasta el 25%. ¿Ya? ¿En qué contrato se aplica esto? Si es que no se ha pactado o si es que no está establecido en las bases o en el contrato la entrega de un adelanto, pues en virtud de este decreto legislativo, el contratista tiene el derecho de pedir un adelanto, aunque no se hubiera pactado, ¿sí?, aunque no se hubiera incorporado en los términos y condiciones del contrato. Si es que también es aplicable este adelanto en contratos donde aún no se han entregado, ¿no? Seguramente acá cambian la cuantía respecto a la cuantía del adelanto respecto a lo reconocido en el reglamento. Y también en contratos donde ya se hubieran otorgado adelantos, pero hasta alcanzar los porcentajes indicados precedentemente, ¿no? Por ejemplo, inicialmente tenías un adelanto de 10%, ¿sí? Eso era lo que estaba en las bases en tu contrato. Actualmente puedes pedir hasta 15, o sea, un 5% más. No vas a pedir los 15 enteros, sino hasta completar el tope establecido por la norma, ¿no?, 15%. Y, importante, el ejecutor de proyecto, el ejecutor de la obra, debe respaldar la buena utilización del adelanto a través de una carta fianza, ¿no?, una garantía financiera. En caso el ejecutor de obra solicita adelantos, debe acompañar la garantía por el mismo monto solicitado. O sea, de esto no se libera el contratista, ¿no?, de la garantía financiera. Esto también podría ser un problema, ¿no?, porque en un escenario post-COVID los bancos podrían ser más renuentes a otorgar estos mecanismos de financiamiento indirecto, ¿no?, las garantías financieras. O podría ser también que el contratista no tenga, digamos, alguna cuenta que congelar, no tenga algún depósito que pueda contragarantizar la emisión de la garantía por el banco. Entonces, esto podría generar cierta dificultad para los contratistas. Además de ello, bueno, la tercera novedad para los contratos de obra pública que establece la norma es la necesidad de una ampliación de plazo, pero bueno, la ampliación de plazo estaba regulada en el reglamento de contrataciones del Estado, pero la novedad es que hay una exoneración de la anotación del cuaderno de obra respecto a las circunstancias que generaron el impacto en la ruta crítica, ¿no? Entonces, alivianan, ¿no?, los requisitos que tiene que cumplir el contratista para acceder a una ampliación de plazo por una causa que no está dentro de su esfera de control, no es imputable, como por ejemplo este evento de fuerza mayor asociado al COVID. No se olviden que la ampliación de plazo viene con gastos generales y costos en general, no solamente gastos generales variables, sino también costos reconocidos al contratista, ¿no? Esto también tiene un impacto económico. Ya esto estaba bajo el régimen anterior, bajo el régimen del reglamento de contrataciones.
¿Qué pasa con los contratos APP? Pues, como les dije hace un ratito, todavía no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar, porque el decreto legislativo 1486 se aplica directamente solo para ley de contrataciones del Estado, contratos bajo el régimen de esta ley de contrataciones y contratos bajo el régimen de la modificación con cambios, reconstrucción con cambios, no para APPs. Pero en principio hay cosas del Código Civil que se aplican a los contratos APPs. Vamos a ver qué pasa en los contratos privados de construcción, ¿ya? Acá el tema es mucho más interesante. ¿Por qué? Porque hay por lo menos dos perspectivas que parecen ser contrapuestas, ¿ya? La perspectiva de management, o sea, por lo que se preocupa un project manager, un gerente de proyecto, y la perspectiva puramente 100% legal. La perspectiva, por ejemplo, que van a ver los árbitros ante un escenario de litigiosidad y que seguramente las partes van a querer evitar, no me cabe duda. Entonces, desde la perspectiva de management, ¿por qué se preocupa un project manager? El project manager, en principio, se preocupa por lo que los principios del PMI llaman, el Project Management Institute llaman los propósitos del proyecto, ¿no? O los objetivos del proyecto. O sea, culminar el proyecto con el presupuesto asignado, en el tiempo asignado, ¿sí? Y con la calidad prometida al cliente. Ya. Pero evidentemente existen circunstancias que determinan que, o podrían determinar que el proyecto ya no sea más viable. Entonces, un project manager debe evaluar cuándo vale la pena continuar con el proyecto. Si es que el proyecto ya no vale la pena porque se ha trastocado los objetivos, los propósitos del proyecto, ya no es posible, pues, o sería posible terminar, no lo sé, la planta, pues, de tratamiento de aguas servidas, de aguas residuales, sería posible terminarla, pero con un presupuesto triplicado, evidentemente, preferible lo dejamos ahí. O sea, el project manager debe identificar cuándo conviene y cuándo no conviene seguir con el proyecto. ¿Ok? Entonces, una vez que el project manager identifica que, evidentemente, con la ayuda de los equipos, ¿no? Con la ayuda de las áreas, identifica que el proyecto sí amerita ser continuado, sí amerita continuar, seguramente se va a preocupar por asegurar la continuidad del proyecto, y esto tiene que ver con asegurar pues la solvencia financiera de los personajes clave de la ejecución del proyecto. Y no me refiero a personal clave, me refiero a contratistas y proveedores, ¿sí? Entonces acá el project manager va a buscar alternativas de negociación, ¿no? Acá viene toda esta lógica de los contratos colaborativos, toda esta lógica de sentarse a la mesa para ver cómo sacamos adelante el proyecto, post-evaluación de un project manager, ¿no? Si es que conviene. Y evidentemente va a tomar en cuenta, por ejemplo, aspectos como cuáles son los contratistas con los que amerita negociar. Aquellos seguramente que tienen un cronograma más asociado a la ruta crítica del contrato principal. ¿Sí? Aquellos que si los reemplazo o no van a ser fáciles de reemplazar o me van a generar un impacto mayúsculo con riesgo de que me apliquen penalidades frente al cliente final. Con esos voy a priorizar negociar. Y también seguramente con aquellos contratistas que son cumplidos, ¿no? Que han venido cumpliendo idóneamente, que no se han desviado de las especificaciones técnicas, que no han sido problemáticos, que no han tenido problemas de financiamiento. O sea, si yo soy un contratista general y yo fuera un project manager, yo me preocuparía por esos aspectos, ¿no? Ver cuáles son los contratistas clave para negociar y ver si es que son contratistas, digamos, que me inspiran confianza. Y con ellos podría sentarme a la mesa, podría negociar, podría darles... Hay un montón de mecanismos para asegurar la continuidad de estos subcontratistas clave, ¿ya? En otra ponencia yo me ocupé in extenso de este tema. Ahora no lo puedo hacer porque no es exactamente el propósito de la ponencia de hoy. Pero básicamente lo que va a buscar un project manager es asegurar la espalda financiera del contratista, o sea, la percepción de flujos, sea con adelantos, sea con valorizaciones de alguna forma con cronogramas distintos al originalmente planteado, sea con reconocimiento de costos indirectos o gastos generales variables, si es que inicialmente el contrato no lo establecía. O sea, hay mecanismos para esto, ¿ok? Hay mecanismos para esto. Pero, repito, esto tiene que ver con una perspectiva de management, ¿no? Y no es una obligación necesariamente, ¿eh? Si el project manager se pone duro,
podría decir, no, no quiero negociar, simplemente apliquemos la distribución de riesgos que establece la ley y el contrato, no quiero negociar. Ya, normalmente los project managers no hacen eso, o sea, repito, se preocupan por los fines del proyecto, ¿sí? Y en base a esa preocupación podrían aceptar una renegociación, pero no es obligatoria, es porque les conviene, es porque a todos nos conviene que el contratista, pues, que es especializado en un alcance pues, que involucra tecnología internacional se quede, porque de ese tipo de contratistas hay muy pocos en el mundo y me va a costar demasiado reemplazarlo. Me conviene negociar con él. No lo hago por beneficiar al otro, lo hago por beneficiarme a mí mismo también. Entonces, ahí es donde desde mi punto de vista tiene espacio la renegociación, que es muy importante desde todo punto de vista. Pero si aplicamos una perspectiva puramente legal, de repente exacerbadamente legal, de repente brutalmente legal, pero al final del día los árbitros pues deben aplicar esta perspectiva, porque los árbitros, al menos cuando el arbitraje es de derecho, tienen que aplicar las normas legales, tienen que aplicar el derecho positivo. O sea, los árbitros no son como el rey Salomón, ¿no? Que al menos no deberían serlo desde mi punto de vista, ¿no? Lo dice pues el pasaje bíblico, ¿no? Que el rey Salomón era una persona extremadamente sabia, ¿sí? Que sabía mucho digamos, de saberes cotidianos, resolvía conflictos de intereses, lo hacía bien, pero ¿qué criterio empleaba para absolver los conflictos de intereses? Su leal saber y entender. Eso tiene espacio en el sistema peruano, sí, a través del arbitraje de conciencia, ¿sí? Pero si un arbitraje es de derecho, pues el árbitro, claro, debe interpretar la norma razonablemente, debe aplicar los usos y costumbres, todo eso tiene espacio dentro de una óptica legal, pero no puede dejar de aplicar las normas, ¿sí? No puede dejar de aplicar las cláusulas del contrato, ¿sí? Si no hay una buena razón, si no hay una cortapisa legal para no aplicarlas. Entonces, ¿qué cosa nos dice la perspectiva puramente legal? En los contratos privados de construcción, por lo menos, hay un principio que es muy importante, medular, ¿sí? Que es el principio del pacta sunt servanda. El principio del pacta sunt servanda es un principio que prácticamente hace que los contratos tengan sentido en el mercado. Porque si no hubiera pacta sunt servanda, no habría seguridad jurídica. Porque si no hubiese pacta sunt servanda, no habría asignación de recursos estable. Yo hiciera o podría hacer una transferencia de un recurso, de un inmueble, por ejemplo, y al día siguiente me arrepiento, o al día siguiente unilateralmente le cambio los términos y condiciones, le cambio las reglas de juego que ya habíamos acordado válidamente, y si no hay pacta sunt servanda, pues ese arrepentimiento o esa, digamos, determinación de que mi acuerdo fue inconveniente, me permitiría a mí recuperar el bien o me permitiría cambiar las condiciones. Y eso no puede ser, porque si fuera así no hay estabilidad, ¿sí? El comercio requiere, ¿sí? Estabilidad, requiere reglas de juego serias, requiere reglas de juego que una parte no pueda deshacer al día siguiente, ¿sí? Entonces, el pacta sunt servanda nos dice el contrato tiene que ser respetado tal cual se ha pactado válidamente. Evidentemente, siempre y cuando esté dentro de un marco legal, ¿sí? Y este pacta sunt servanda tiene también una perspectiva, tiene una contracara económica, ¿ya? Como el contrato debe ser respetado, ¿sí? Entonces, en ejecución del contrato, cada parte debe asumir el riesgo del costo que implica la ejecución de ese contrato, salvo que el contrato mismo establezca una asignación distinta del riesgo o salvo que la ley determine una asignación distinta del riesgo. ¿Ok? Entonces, pacta sunt servanda no solamente es el contrato, es ley entre las partes, sino también involucra que el contrato debe ser respetado y el costo que le genere a cada una de las partes respetar el contrato debe ser asumido por a quien le toca, ¿sí? Salvo que el contrato establezca algo distinto o salvo que la ley reasigna el riesgo de alguna forma distinta, como por ejemplo ocurre en la institución del excesivo y onerosidad de la prestación, ¿ok? Como por ejemplo ocurre en los casos de la imposibilidad sobreviniente, en los casos de caso fortuito, de fuerza mayor, ¿sí? En los casos de incumplimiento contractual. La ley reasigna los riesgos, ¿ok? Pero si no hay ninguna causal, ni contractual, ni legal, para reasignar un riesgo que le tocó asumir a una parte, si una parte tuvo mala suerte en la ejecución del contrato, pues por el pacta sunt servanda, su contraparte no va a tener que mantenerlo indemne de su mala suerte. La mala suerte es la que te tocó.
Y si tú no querías que te toque esa mala suerte, pues debías haber pactado una cláusula que traslade, comparte, reasigne o mitigue tu mala suerte. Si no lo hiciste, pues el pacta sunt servanda determina que tú tienes que asumir el sobrecosto. ¿Ok? Bueno, el pacta sunt servanda, como ustedes saben, está reconocido en el artículo 1361 del Código Civil. Existen en los contratos de construcción, sobre todo, muchas cláusulas, muchos términos y condiciones que, ya poniéndonos un poco desde la perspectiva del contratista, buscan reasignar riesgos asociados a la actividad de construcción, asociados a la actividad preoperativa, ¿no? A la actividad pues, de ingeniería, a la actividad de comisionamiento, a la procura. Es todos esos riesgos que en principio debería asumir el contratista porque es parte de su actividad. Hay cláusulas que las reasignan, o sea que hacen que se comparta el riesgo con el comitente, se lo trasladan en un 100% al comitente. Vamos a ver qué tipos de cláusulas son y, como ya podrán inferirlo de lo que he mencionado anteriormente, cuando estemos frente a esas cláusulas, el contratista las podrá invocar para, por lo menos, hacer a su comitente participar en la verificación del riesgo específico, como por ejemplo podría ser los sobrecostos asociados al COVID, si es que se da en el supuesto de hecho de la cláusula. Entonces, ¿cuáles son esas cláusulas que determinan la reasignación de riesgos o que lidian con sobrecostos en contratos de construcción? En primer lugar, tenemos un paquete de cláusulas que en contratación internacional se llaman las freezing clauses y están relacionadas a lo que en el Perú se conoce como contratos ley. ¿Sí? Contratos ley implica que un contrato, las reglas de juego o algunos aspectos de las cláusulas establecidas en un contrato son de aplicación ultraactiva. ¿Qué quiere decir ultraactiva? Ultraactiva quiere decir que si posteriormente se emanan normas jurídicas relacionadas a un aspecto que había quedado congelado, ¿sí? Por el contrato ley, por la freezing clause, se había congelado, por eso se llama freezing, congelan regímenes, por ejemplo, tributarios. Si mañana te cambian el régimen tributario, ese cambio no es oponible, porque para eso existía el contrato ley, para eso existía la cláusula que congelaba ese aspecto específico. ¿Ok? Los contratos ley en el Perú se asocian básicamente a aspectos tributarios, aspectos cambiarios, aspectos laborales que generan sobrecostos para un inversionista, pero ciertamente no serían aplicables frente a aspectos pues, que involucran la protección del bienestar público, como la contención del contagio de COVID. No entran en ese ámbito operativo. ¿Sí? No podría un inversionista decir, no, yo no cumplo con las medidas que determina la resolución ministerial 239 para evitar el contagio de COVID porque yo tengo un contrato ley y por ende ese cambio me es inoponible. No, para ese tipo de situaciones no se aplica porque tenemos derechos constitucionales en juego, ¿sí? Tenemos el bienestar de la población en juego. Pero hay otras cláusulas que asociadas al cambio de circunstancias que el contratista sí podría buscar aplicar frente a sobrecostos asociados al COVID, ¿no? Tenemos las cláusulas hardship, ¿no? Que están reconocidas en los principios de UNIDROIT. Tenemos a las cláusulas de cambio legislativo. En general vamos a mencionar a las cláusulas asociadas al cambio de circunstancias, no necesariamente al COVID, pero sí al cambio de circunstancias en general, y que reasignan riesgos y hacen al comitente participar en el riesgo de la actividad del contratista. Hardship, cambio legislativo, evento geológico, ¿sí? Las cláusulas famosísimas de fuerza mayor, que ciertamente son aplicables ante las medidas gubernamentales de contención del COVID, porque le conceden al contratista ampliación de plazo o, en el peor de los casos, le conceden la posibilidad de dejar sin efecto el proyecto por fuerza mayor prolongada. Esta posibilidad está reconocida en el Código Civil para los contratos privados de construcción, en el artículo 1316. ¿Ok? Tenemos también este tipo de cláusulas de fuerza mayor. Tenemos cláusulas, no principios, de restablecimiento del equilibrio económico-financiero. Tenemos las fórmulas polinómicas, que son cláusulas de reajuste de las valorizaciones para evitar que el contratista se descapitalice. Esto podría ser aplicable, por ejemplo, si es que el COVID genera el crecimiento del precio en el mercado de procura que se necesita emplear en un proyecto. A través de la fórmula polinómica, la valorización, el precio unitario, pongámoslo así, que el contratista cobra por esa procura, se va a incrementar para cada valorización específica, ¿sí? Teniendo en cuenta los índices de incremento del precio en el mercado.
Entonces, esto también podría beneficiar al contratista, ¿no? Las fórmulas polinómicas. Ahora, todas estas cláusulas tienen que pactarse, ¿eh? Normalmente en el Perú los contratos privados de construcción son contratos que tienen una regulación no escueta, que tienen una regulación relativamente amplia. Suelen pactar algunos de estas cláusulas, de estos supuestos, no todos, pero sí se suele pactar. Por ejemplo, hay otros contratos en los cuales la regulación no es tan generosa y hay problemas inmensos, ¿no? Sobre cómo se debe distribuir el riesgo de los eventos sobrevenientes, ¿no? Por ejemplo, sin ir muy lejos a los contratos de arrendamiento de locales comerciales, ¿no? Que el inquilino que opera un negocio no puede abrir al público, no puede atender al público, no puede realizar su actividad comercial, no puede obtener el flujo, ¿sí? Que esperaba de las ventas, y se presenta el propietario y quiere cobrarle la renta, ¿no? La pregunta es, ¿el inquilino tiene derecho a dejar de pagar la renta porque no puede utilizar el local para explotarlo económicamente? Y esto sí es más dramático porque en los contratos de arrendamiento no hay casi nada de regulación pertinente a esos supuestos. No hay ni siquiera, usualmente, podría haberlo en alguno u otro contrato, pero usualmente no tiene cláusulas de fuerza mayor, no tiene cláusulas de restablecimiento del equilibrio económico, no tiene cláusulas de cambio legislativo, o sea, se deja ahí un poco a la deriva, y al final del día la aplicación del Código Civil en este aspecto eh, no es absolutamente clara, o no es lo clara que desearíamos. De hecho, hay muchos debates a nivel doctrinario en el Perú sobre cuál es la posición correcta, aplicable, si es que, el inquilino podría aplicar algún remedio jurídico a su favor. Hay posiciones que señalan que no debe aplicar ningún remedio, aun cuando no puede explotar el establecimiento comercial y simplemente debe pagar la renta, ¿no? Evidentemente, eso es otro debate, ¿no? Del cual no me ocuparé hoy día. Lo que sí les comento es que el contrato de construcción sí, normalmente, sobre todo, considerando que los contratos privados de construcción involucran la negociación de equipos de trabajo, ¿sí? Donde participan, pues, asesores legales y seguramente también un equipo de asesoría contractual, de contract management, ¿no? Se encuentran mucho más cubiertos esta regulación de riesgos. Bueno, en el caso de las APPs, repito, no tenemos una norma específica, lo que sí tenemos son lineamientos para la regulación de contratos APPs. Estos lineamientos no son específicamente una norma jurídica, ¿ya? No es que sean de obligatorio cumplimiento, son, por así decirlo, sugerencias, son pautas metodológicas para los redactores de este tipo de contratos, sobre todo de parte del gobierno, que pueden ser dejados de lado motivadamente. De lo contrario, podría haber una sanción, ¿sí? O sea, pero no se aplican obligatoriamente. Eh, estos lineamientos de los contratos APPs, que fueron publicados por el MEF el año pasado, el 2019, establecen pautas para establecer una cláusula de restablecimiento del equilibrio económico financiero, ¿no? Si es que se ha establecido una cláusula de esta naturaleza, podría, evidentemente, el concesionario, que es por la etapa preoperativa es contratista, podría invocarla, ¿no? Para hacer participar al comitente o al concedente, en este caso, en el costo generado por la sobrevivencia del COVID. Y para no leer la cláusula y ser aburridos, vamos a mencionar simplemente los ítems más importantes de esta cláusula de restablecimiento del equilibrio económico. Eh, Se aplicará esta cláusula cuando el contrato no está consumado. Se tiene que pactar. Esto que parece inocuo, ¿no? Claro, pues es una cláusula, se tiene que pactar. Sí, sí, y lo digo porque no es tan pacífico, al menos en los contratos privados. Yo me animaría a decir que no es tan admisible que digamos, decir que se aplica un principio de equidad o un principio de equilibrio económico financiero fuera de lo que está reconocido el contrato y fuera de lo que está en la ley, ¿sí? Entonces, si se pacta, no hay ninguna duda. Pero si no se ha pactado, yo creo que eso tendría mucha contingencia a nivel de arbitraje. Y vamos a ver por qué. Porque hay una institución que aparentemente se duplicaría con este principio no pactado del restablecimiento del equilibrio económico financiero, y es la excesiva onerosidad de la prestación, ¿no? Lo vamos a ver en un ratito. Entonces, esta cláusula estándar, modelo de restablecimiento del equilibrio económico, requiere que haya un cambio en las normas aplicables, como el que ha ocurrido ahora, ¿no? Con la resolución ministerial
239, hay muchos otros instrumentos normativos aplicables, y también con el Decreto Supremo 044. Requiere que el cambio obedezca a un factor externo que no haya podido ser incorporado en la propuesta por el contratista. Claramente se cumple este requisito con el COVID-19, y que hay un impacto relevante en los costos e ingresos del proyecto. O sea, fíjense ustedes, si una cláusula, si hubiese seguido, ¿no?, una cláusula de restablecimiento del equilibrio económico, si hubiese seguido bajo estos lineamientos, es muy probable que sea aplicada para los contratos de APP vigentes, ¿no? Al menos aquellos que entraron en vigencia después de los lineamientos del MEF de 2019, ¿no? No veo un aspecto que no esté contemplado, o que no debería estar contemplado, o que no sería aplicable al COVID, ¿no? Creo que sí lo sería aplicable. Ya, ¿qué pasa si no hay, ya, no estamos ante un contrato APP, estamos ante un contrato privado, no hay cláusula de cambio legislativo, no hay cláusula, pues, de reequilibrio económico financiero, no hay cláusula, no hay ni fórmula polinómica, no hay nada. ¿El contratista tiene algún derecho económico frente a las repercusiones, entiéndase, sobre costos generados por el COVID en contratos privados? Ya vimos qué pasaba con el decreto legislativo 1486 para contratos de obra pública. No estamos ante ese supuesto. Para contratos privados, ¿qué se hace? Recuerden algo, estamos en la perspectiva puramente legal. Seguramente desde la perspectiva de management, las partes van a renegociar con los contratistas, con los subcontratistas clave, con aquellos que están ya en la ruta crítica, con aquellos cumplidos, con aquellos chiquitos que no tienen, pues, flujo de caja de repente para mantenerse si es que no reciben valorizaciones. Ya, con ellos probablemente se renegocie desde la perspectiva de management, gestión de proyectos. Pero desde la perspectiva puramente legal, yo no digo que una es mejor que otra, simplemente digo que debemos separar los planos. Desde una perspectiva puramente legal, el único derecho que tiene el contratista es acudir a una institución que se llama la excesiva onerosidad de la prestación. Y como no queremos ser aburridos leyendo, ¿no?, lo que dice el Código Civil en su artículo 1440, vamos a mencionar los requisitos, ¿ya? Para que opere esta excesiva onerosidad de la prestación, se requiere por lo menos 6 requisitos. Número 1, que el contrato de construcción no se encuentre consumado. ¿Qué quiere decir que no esté consumado? Quiere decir que todavía está en marcha, que está en curso, ¿sí? Que no haya, pues, una culminación sustancial o una liquidación, ¿no? Todavía está, pues, en un, no lo sé, 30% de progreso, según la curva S o el instrumento que sea pertinente. 2, se requiere un evento sobrevenido. ¿Qué quiere decir sobrevenido? Es un evento que ocurre posteriormente a la celebración del contrato. Claro, pues, si tú celebras un contrato de construcción y te comprometes a ejecutar un colegio sabiendo todas las circunstancias que existen actualmente, ya no puedes acudir a la institución. Si celebraste tu contrato el 2019, tercer trimestre, puede ser, porque ahí no tenías una idea, un panorama razonable de lo que podía ocurrir respecto a la pandemia. ¿Ok? Además de eso, se requiere que el evento sea extraordinario, que sea imprevisible. Yo imagino que ya están hartos de escuchar qué cosa es extraordinario e imprevisible, porque siempre lo veo en los webinars de derecho civil, ¿no? Extraordinario es algo, pues, que no obedece a un orden estadístico, ¿sí?, que pueda ser medido y por ende anticipado respecto al evento en sí mismo, ¿no? El evento, no, ya sea, pues, sus características, su magnitud, su misma ocurrencia, su temporalidad, su duración, las características del evento no obedecen a una estadística que pueda anticipar su ocurrencia en un momento en el futuro. Repito, para ver qué cosa es extraordinario miras al evento. En cambio, para ver qué cosa es imprevisible no miras al evento, miras a la parte que quiere valerse del remedio contractual, en este caso es el contratista. Y la pregunta relevante que haces es, oye, el contratista actuando razonablemente, siendo ni siquiera el contratista, sino un contratista razonable, un contratista previsor, un contratista que actúa según las buenas prácticas profesionales, que tiene el nivel de conocimiento que debería tener un contratista, ¿sí? Pudo, usando los medios ordinarios, anticipar la ocurrencia de un evento como la pandemia de COVID-19 y su impacto en el mercado peruano. Pues evidentemente la respuesta en la gran mayoría de los casos va a ser no. Era imprevisible. El requisito 5 de la excesiva onerosidad de la prestación es el más difícil de conseguir, ¿sí? El agravamiento económico excesivo. Y esto
no lo digo yo, esto es exactamente lo que dice el Código Civil. Para que el contratista pueda acceder a los remedios contenidos en la excesiva onerosidad de la prestación, tiene que haber un agravamiento económico excesivo en la prestación del contratista. ¿Qué cosa es un agravamiento económico excesivo? Normalmente, imaginando, ¿no?, que las utilidades, el margen, el profit de los contratistas en proyectos en el Perú oscila pues entre el 6 y el 12%, imaginen, del monto total del contrato. O sea, de cada 100 soles ganan 12 soles. Ya. ¿Qué tiene que pasar para que el sobrecosto se vuelva excesivo? Tendría que llegar a anular, a nulificar, tendría que llegar a dejar en cero ese profit y hacer que el contratista vaya a pérdida. Pues algunos dicen que sí, algunos dicen que ese es el margen o ese es el umbral que hay que conseguir para que el contratista pueda recurrir a este remedio. En el Perú no hay claridad, ¿ok? La jurisprudencia judicial no ayuda porque no han habido casos positivos de los pocos que se han demandado respecto a la excesiva onerosidad de la prestación. ¿Ok? Entonces, esto sí va a ser materia de controversia en un eventual arbitraje, ¿no? ¿Qué cosa se determina como un evento excesivo? Me queda claro que si anula la utilidad es excesivo. Lo que no me queda claro es si es menos de anular el profit. Por ejemplo, si te genera un sobrecosto ascendente al 1% del monto total del contrato, siento que tu utilidad es 6, eso sería excesivo, es mucho más discutible, ¿no? No me animaría a dar una respuesta que sería por lo demás comprometedora a este punto, ¿no? Pero ese es el estándar, agravamiento económico excesivo. Y además se necesita que el contratista no esté atrasado en el cronograma, ¿no? O en todo caso, si está atrasado, que no sea un atraso imputable, ¿no?, sino que sea un atraso que podría ser excusable a través de un evento de fuerza mayor, ¿no?, o una falta pues, de información dada por el comitente, por el cliente. Si todos estos requisitos se cumplen, todos tienen que cumplirse para que haya una acción legal de excesiva onerosidad, el contratista tiene dos derechos alternativos, subsidiarios, más que alternativos. Número uno, tiene derecho a que se reajuste la contraprestación, es decir, la retribución que recibe, se incremente la retribución, y si es que no se puede incrementar la retribución, o si es que el comitente lo decide así, operará la resolución del contrato, se extingue el contrato. En el primer caso, el remedio es conservativo, el proyecto camina. En el segundo caso, el proyecto termina, se liquida y las partes se desvinculan, ¿no? Nótese que esta acción a la excesiva onerosidad de la prestación no es renunciable, no se puede pactar en contra, ¿ok? Es importante tener en cuenta esto, no admite un pacto en contrario. Ni aunque las partes la anulen, podrían escapar de ella, ¿no? Bueno, eso ha sido todo. Ha sido una exposición panorámica. No he querido ahondar específicamente en los diversos puntos porque me tomaría no solamente mucho tiempo, no solamente algunos de ellos ya los he expuesto anteriormente, sino que además todavía, si se dan cuenta, se trata de una materia o de puntos que se están aclarando, ¿sí?, para los ejecutores de proyectos y para los agentes económicos y para los abogados, ¿no? Por ejemplo, la directiva de OCE es una directiva que va a ser una pieza clave para completar el rompecabezas. Bueno, siendo esto todo, les agradezco mucho por la atención prestada.